Día 1. Entonces del cielo, un destello blanco dejó ciegas a las personas que andaban por las calles. ¿Qué era? Nadie lo sabía, y todos aquellos que vieron directamente al destello nunca más pudieron volver a ver. De las nubes descendieron más de 100 figuras humanoides negras, con alas de cuervo, máscaras que parecían cráneos de humanos, lanzas largas y garras en sus manos. Cuando cayeron, empezaron a acabar con todo aquel que se cruzara en su camino y con aquel que no. Trabajaban en grupos, y cada vez que uno de ellos moría otro descendía desde el cielo. Día 5. Ya algunos edificios estaban en llamas o carbonizados por los ahora llamados ángeles. Los supervivientes intentaban matarlos, junto con las autoridades de lo que quedaba del país. Pero cada vez la raza humana se extinguía más rápidamente. Los ángeles desarrollaron fuego, y lo pueden disparar con sus lanzas, parece que se divierten con eso. Ya he escuchado sus risas. Parecen puercos gritando de dolor, o algún otro animal pequeño. La única forma de ocultarse es nunca hacer ruidos, y permanecer en la oscuridad, o junto a los cadáveres. Día 18. Ya no son 189, son al menos unos 600, los cuales ahora se expandieron fuera del país. No lo sé, ni siquiera puedo sintonizar una radio sin que me ataquen. Creo que soy el único superviviente del apocalipsis. Día 54. No soporto estar más aquí. ¿Encontraré alguna forma de salir del apocalipsis? Ya no tengo comida o agua. Te quiero, Samantha. Adiós. Diario de Scott H. Henderson. Encontré esto en el sótano de mi casa, manchado de sangre. No sé qué es, ¿una broma? ¿Una novela? No lo sé. Espera, ¿de dónde viene ese destello? Chapulín Universal fue oficialmente el segundo capítulo de Cruce de Realidades del programa humorístico de Roberto Gómez Bolaños. Chapulín Colorado. Grabado en 1978 y con la intención de ser un capítulo de larga duración, Chapulín Universal nunca vio la luz debido a la serie de calamidades ocurridas durante la grabación que afectaron a parte del equipo técnico, pasando así a formar parte junto a 2 capítulos de El Chavo del Ocho de la lista de episodios perdidos por la cadena de televisión mexicana Televisa. Chapulín Universal es el segundo cruce de realidades donde Chapulín Colorado visita la vecindad del Chavo del Ocho, primeramente se había hecho 2 años antes en 1976, esta vez el capítulo intenta desarrollar una historia un poco más dramática e intenta alejarse del humor absurdo con el cual el público se había logrado identificar desde sus inicios. La historia abre con el señor Barriga, interpretado por Edgar Vivar, sentado en la pileta del segundo patio leyendo una carta con una evidente preocupación en su rostro, posteriormente la guarda en su maletín y pronuncia la clásica línea "Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme?". Chapulín Colorado entra en escena trayendo consigo un elemento nunca antes visto en su uniforme, se trata de una banda color verde que rodea su brazo izquierdo, el cual según su creador se iba a sumar a la serie de artefactos que ayudan al héroe en sus aventuras, como Chipote Chillón y la Chicharra Paralizadora, y su función se iba a dar a conocer en el capítulo minutos más tarde. El señor Barriga pasa a contarle a Chapulín que su hijo ñoño ha sido secuestrado y piden una enorme cantidad de dinero a cambio de devolverlo sano y salvo. Chapulín le dice que debe pagar el dinero que piden por el rescate sin siquiera dudarlo, pues la vida de su hijo vale más que todo el dinero del mundo, pero el señor Barriga responde que es una cantidad exorbitante imposible de conseguir, que ni aunque don Ramón le pagara los meses que le debe podrá hacer tal dinero. Luego Chapulín le suelta su célebre frase "calma, calma que no panda el cúmico yo te ayudo a conseguir el resto de dinero que falta" y de su bolsillo saca unas cuantas monedas y empieza a contarlas. Esta breve interacción del comienzo fue el único elemento de comedia que Bolaños quiso mantener en el episodio, posteriormente el capítulo intenta capturar un espíritu más dramático y surrealista el cual simplemente no funciona. Los detalles específicos sobre qué sucede durante el resto del episodio son vagos y difusos, pero las escasas fuentes de información coinciden en que el Chapulín Colorado y el señor Barriga se teletransportan a distintos mundos en busca de ñoño y lo hacen gracias al brazalete verde que Chapulín trae consigo en su brazo izquierdo y que estrena en este capítulo. Los desastrosos acontecimientos. El rodaje de este episodio estuvo lleno de complicaciones e infortunios que afectaron al equipo técnico y algunos extras.
Un electricista resultó con graves quemaduras en el rostro al encender un llamativo juego de iluminación que iba a ser parte del decorado de un planeta. Un asistente de tramoya perdió una mano al manipular de mala forma una sierra eléctrica, y uno de los camarógrafos entró en crisis nerviosa durante plena grabación, alegando que en el monitor de su cámara había visto una horrible aparición espectral, la cual dicen quedó grabada por breves segundos. En este punto el equipo de filmación intentaba persuadir a Roberto Gómez Bolaños que desistiera de la idea de llevar este capítulo de larga duración a niveles tan surrealistas. Incluso el propio actor Edgar Vivar le confió a su amigo que durante varias noches sufría una oscura pesadilla donde seres del más allá intentaban venir a buscarlo. Posteriormente, dos actrices fallecieron días después de haber terminado la grabación a causa de un envenenamiento por el maquillaje que se les fue aplicado en su cuerpo para interpretar a unas habitantes de una dimensión desconocida que el Chapulín y el señor Barriga visitaban de acuerdo a la trama. Aquí la presión de los familiares de las actrices fallecidas fue tal que Roberto Gómez Bolaños entendió que si bien el capítulo ya estaba terminado, Chapulín Universal jamás podría ver la luz. En resumen, Chapulín Universal fue un episodio extraño que se centraba en el rescate del hijo del señor Barriga a través del universo, pero que a causa de una serie de lamentables hechos jamás fue emitido, ni se volvió a hablar de él, y que ahora gracias a la escasa información difundida en la Deep Web podemos conocer su historia. En 1997, el famoso programa de radio estadounidense Coast to Coast AM entrevistó a un hombre llamado Mel Butters, que afirmaba que en una zona de su propiedad ubicada en la colina de Manassas Ridge, Washington, había una especie de extraño agujero donde las personas habían ido durante años para arrojar residuos como frigoríficos, madera, tierra, ganado, o incluso personas muertas. Uno de los misterios del agujero según Mel era que no tenía fondo. Con el paso de los años la basura acumulada no se veía, iluminaba el agujero y no se reflejaba el fondo o los lados. Mel fue realizando su propia investigación, tiró un cubo de metal por el agujero sin oír ningún tipo de un sonido metálico, también lo probó con televisiones de tubo sin escuchar ninguna explosión, solo silencio. Por lo que se podría decir, el agujero no tenía fin. El agujero mide unos 3 metros de diámetro, con una especie de muro de contención a su alrededor y sin fondo aparente. Uno de los misterios que preocupaba a Mel era que el agujero no tenía fondo. Probó bajando un hilo de pescar con un caramelo atado al principio de la línea, pensando que cuando llegara al final el agua lo disolviera. Después de llegar a los 500 metros hacia abajo, lo volvió a subir con el caramelo intacto. Así que realizó la misma operación con un plomo de unos 500 gramos y unido a más carretes. Uno pensaría que después de cerca de 3000 metros de línea de pesca colgante, que llamaría a un día. A los 80 metros según su medidor digital aún no alcanzó el final del hoyo. Pero lo que más estremeció a Mel fue cuando uno de los lugareños tiró a su perro muerto por el agujero. Unos días más tarde, el hombre vio a su perro corriendo de nuevo. El gobierno toma la zona. Según Mel, después de la emisión del programa de radio, el gobierno le obligó a salir de sus terrenos. El ejército se hizo con la zona. El personal uniformado le amenazó si continuaba hablando del tema, le plantarían drogas en su tierra. La excusa que le obligaron a dar fue que un avión se había estrellado en sus terrenos. Mel volvió a realizar otra entrevista 3 días después de lo que le sucedió, explicando cuáles eran los verdaderos intereses del gobierno. El resultado no se hizo esperar, el gobierno se quedó todos sus terrenos. Según algunas informaciones, Mel recibía del gobierno de Estados Unidos $250.000 en su cuenta cada mes y se trasladó a Australia, donde se dedicaba a la investigación y conservación ambiental. Pero antes del 2000, todo cambió. Algunas personas explicaron que Mel regresó a los Estados Unidos para arreglar algunas cosas personales, cuando la policía, con la excusa de que necesitaban una declaración, al parecer lo secuestraron. Se despertó en un callejón de San Francisco con varios hematomas y con los dientes posteriores rotos, además de que le faltaba todo su dinero. Mientras estaba en los Estados Unidos, fue invitado a una reserva india para examinar otro agujero similar al que tenía en su propiedad, que una tribu local encontró. Este nuevo agujero era diferente, su pared interior era metálica hasta donde alcanzaba la vista, parecía fabricada. Los indios decían que había una fuente de calor en el interior del agujero. Decían que era una sustancia que se veía y se sentía como el hielo, pero que estaba caliente y absorbía toda la humedad a su alrededor.
Un amigo de Mel puso un trozo de este hielo caliente en la estufa de leña de su cabaña. La cabaña se derrumbó, porque el extraño hielo caliente había extraído toda la humedad de la madera. Probaron introduciendo una oveja en el interior del agujero, después de un tiempo la sacaron. La oveja estaba muerta y por el exterior parecía estar normal, pero al abrirla descubrieron que se encontraba cocida por dentro y con una especie de tumor grande palpitante en donde tendrían que haber estado los órganos internos. Procedieron a abrir el interior del tumor, y en su interior había lo que parecía ser un feto de un bebé con grandes ojos azules humanos. Todos los presentes fueron testigos. Mel dijo que se sentía tranquilo y compasivo, no sentía que fuera ningún ser malévolo. Seguidamente, el extraño saltó hacia el agujero. Mel nunca volvió al lugar donde comenzó la leyenda. Antes de que se hiciera público, el agujero era conocido y utilizado por los lugareños. Pero desde que el gobierno se hizo con la zona, cualquier persona que intente encontrar el agujero solo encontrará unas vallas y señales de prohibido el paso. Sin embargo, un equipo de televisión viajó hasta el supuesto lugar y lo que encontraron fue una gran presencia militar. Muchas personas que conducen a través del área juran haber visto un rayo de luz negro, o una sombra que emana brevemente desde el sitio. También hay que apuntar que hay grupos y comunidades muy activas que han pasado mucho tiempo y esfuerzo buscando el agujero sin tener éxito. Algunas personas hicieron imágenes de la región de Manastash Ridge y, curiosamente, la sección de la imagen que decía Mel que se encontraba el agujero se mostraba como un gran cuadrado blanco vacío que cubre todo el terreno circundante. Mel dejó claro que cuando muera, quiere que le tiren al interior de él. Seedeatero el devorador de semillas, es una criatura originada a partir de los relatos encontrados en el blog Seedeater Experiences y es similar al rastrillo y a Slenderman en su modus operandi. Se le describe como una criatura de apariencia humanoide no inteligente, con piel de color café verdoso, cabello oscuro y largo, y portando una máscara con una apertura en el ojo y la boca. Se rumorea que tiene un olor sumamente desagradable. También se le conoce como Ratface o cara de trapo, su traducción al español respectivamente. La historia fue publicada originalmente por Cliff Odbury, un blogger canadiense, que se convirtió en la única fuente de información sobre el devorador de semillas, en el blog de experiencias. Catalogó correos que le enviaron varios usuarios, ha recopilado imágenes, vídeos, anécdotas y teorías de las personas que se ponen en contacto con él. Dejó de atender su blog en septiembre del 2010, luego de estarse quejando de múltiples sueños relacionados al Seedeater, pero de repente volvió a actualizar el blog el 5 de abril del 2011, aunque hoy día, si se intenta acceder al blog, uno es redirigido a una página que nos dice que el blog de Cliff ha sido bloqueado indefinidamente, y que están recopilando información de los visitantes de dicha página, e inclusive en la parte inferior, puedes ver tu propia dirección IP, con el mensaje, tu dirección IP ha sido registrada, actualmente ya se puede acceder sin ningún problema. Link del blog Seedeater Experiences. De acuerdo a los relatos catalogados, el devorador es una criatura que se basa en una cacería que efectúa cada determinado tiempo. Durante la cacería, el devorador de semillas acecha y abduce niños en áreas rurales, y luego procede a comérselos. En casos particulares, llega a abducir a un adulto. Los testimonios indican que habita y aterroriza pequeñas ciudades o poblados muy al norte de Estados Unidos, supongo yo, en la frontera con Canadá. Los encuentros con el devorador ocurren usualmente fuera de la cacería, cuando la criatura no se muestra amenazadora, y meramente observa al individuo, moviendo sus brazos o haciendo ruidos extraños antes de huir o retirarse. Una organización desconocida ha estudiado y observado el trabajo del devorador de semillas, y ha creado una guía de 7 reglas en relación con este y su cacería. Las 7 reglas de cacería del Seedeater. Con su frase, sacar al escritorio y aumentar. No se le cazará durante su propia caza, pues será fuente de provocación para este. No se interrumpirá su caza, de otro modo el intruso será quien sea cazado. No habrá intentos de evadir su caza, no habrá escrutinio de las víctimas o su desaparición. No habrá representaciones gráficas de su actualidad o sus intenciones. No habrá evidencia de sus intenciones a excepción de esta guía. No habrá una confrontación intencional. La organización, en correlación con un pueblo pequeño, se mantiene cuidando al único sobreviviente de la cacería del devorador. El sobreviviente se encuentra encerrado en el sótano de un asilo, lugar al que por una razón desconocida, el devorador no se acerca.
El nombre del devorador de semillas viene del testimonio de una testigo que narró el ataque a su hermana por parte de la criatura. De acuerdo a ella, las últimas palabras de su hermana sonaban similares a la frase "se he de hacer", por lo cual lo llamo así. El post final en el blog fue una teoría concerniente a la naturaleza y la reproducción del devorador. James, un usuario, sugirió que quizás el secuestro de humanos adultos es para transformarlos o obligarlos a aparearse para producir nuevos devoradores. En algunas ocasiones, los poblados se han movilizado para localizar personas supuestamente capturadas por el devorador de semillas. Según esto, no se usaron perros, pero se usaron bengalas para marcar posiciones, carteles, etc., y todas las entrevistas y vídeos fueron destruidos, luego de que la búsqueda se diera por prematuramente concluida. Esto, tal vez debido a la guía de 7 reglas. Los últimos testimonios aseguran fuertemente que el devorador tiene influencia psicológica, mental y en sueños sobre la víctima, parecido a Slenderman. Las últimas fotos de Tokade es un testimonio escrito por Cliff, donde se habla de Tokade y del vídeo y audio, en el que Todd y sus amigos desaparecen poco a poco, tal vez parecido a Marble Hornets, pero aún no lo confirmo. Cliff dejó el archivo descargable en su blog. En mayo, Cliff fue a la ciudad de Brickmount Downs a visitar a Brady, el sobreviviente del devorador de semillas. Brady tiene una remarcable herida en la garganta, probable marca de su encuentro con la criatura. Brady le dio a Cliff un libro rojo que contiene ideas filosóficas e información de una criatura idéntica al se he de hacer. El libro rojo contiene información que Cliff llama rituales puros, los que sospecha sufrió Brady durante su infancia, por los cuales no puede recordar su encuentro con el devorador de semillas. En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a cualquier institución de salud mental o centro de reinserción social al que puedas entrar. Al llegar a la recepción, pregunta por alguien que se hace llamar el holder de la realidad. La recepcionista te llevará por unas escaleras que van mucho más alto de lo que parece ser el edificio, hasta finalmente llegar al piso más alto, donde encontrarás nada más que una puerta. Como te aproximes a la puerta, la recepcionista se alejará. En este punto, puedes buscar alrededor a la recepcionista, pero haciendo esto, solo hará que te pierdas en las salas de la institución para siempre. En lugar de eso, abre la puerta y continúa hacia el interior. Dentro de esa puerta, encontrarás a un hombre sentado en una silla de oficina, jugando un juego en una consola de videojuegos que jamás has visto antes. Es un diseño bizarro, con una carcasa de hierro forjado, grabado y pintado de forma retorcida, con diseños demoníacos. En el juego, él está torturando a una persona con métodos demasiado horribles para ser descritos. Luego de que, inevitablemente, caes en cuenta de que su involuntaria víctima eres tú, te convertirás en tu avatar en el juego, y serás forzado a soportar cualquier tortura que su mente pueda concebir, hasta que el juego termine. El juego puede finalizar únicamente de una o dos formas. Probablemente te vuelvas loco, en cuyo caso él se llevará tu alma aparte, únicamente para su deleite. Como sea, puedes aguantar con éxito la tortura, y se te concederá el privilegio de hacer una sola pregunta. Si le preguntas por qué estás en el juego, él se verá forzado a revivir el juego completamente, repetidamente, por toda la eternidad. En su lugar, debes preguntar, ¿por qué juegas? Con esa pregunta, él gritará en agonía y la consola se reseteará. Estarás sentado en la silla de la oficina, la consola y el control puestos en el piso a tu lado. Él te observará a través de la pantalla de televisión con una mirada de indescriptible miedo en su cara. Por muy tentador que sea, no juegues el juego. Probablemente lo mejor es ni siquiera tocar el control. Simplemente apaga a la consola, retira el cartucho del juego, y llévalo contigo, dejando la consola atrás. Ese cartucho contiene el objeto 56 de 538. Estuviste en él una vez, recuerda eso, antes de que pienses en jugarlo.